Saludos cordiales para todos, gracia y paz de Dios el Padre y del Señor Jesús el Mesías. Les habla su amigo y hermano en Cristo Sergio Rodríguez, discípulo del Señor Jesús el Mesías. Y quiero enviar un saludo muy especial para todos los hermanos y amigos de mi canal de YouTube, también allí la plataforma de Jesús Verdad Eterna en TikTok, Kuwait y el Face también. Así que bueno, un saludo muy especial para todos, espero que se encuentren bien. Y en esta ocasión les traigo un tema bastante interesante y espero que lo escuchen, quédese hasta el final, denle like y comparta, suscríbanse al canal y apoyen pues este ministerio para que sigamos adelante proclamando la verdad de Jesús. Recordemos que Jesús dijo allí en Juan 8:32, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bien, el tema es el siguiente. ¿Adán y Eva fueron creados por Dios mortales o inmortales? Repito el título del tema. ¿Adán y Eva fueron creados por Dios mortales o inmortales? Y lo dejo en un signo de interrogación. ¿Qué responderían ustedes al respecto? Bueno, sé que hay muchos comentarios acerca de esto, ya que existen algunas corrientes que dicen que el hombre, o sea, tanto Adán como Eva, no fueron creados inmortales, sino mortales, y otros que enseñan el estado neutro, una supuesta verdad, entre comillas, donde dicen que el hombre pues fue creado por Dios en un término, digamos, medio, que no era ni inmortal ni tampoco mortal. Pues realmente es algo absurdo porque esto sería como una especie de híbrido, ¿sí? O sea, que estaría en el intermedio de lo que es la inmortalidad y la mortalidad. Pero bien, sabemos que Dios pues no hace este tipo de cosas, o bien es una cosa o bien es otra. Entonces, bien, vamos a demostrar por medio de las Escrituras que realmente este concepto es bastante errado. Yo creo personalmente, y lo digo a criterio personal aquí, para mí Adán y Eva fueron creados inmortales por Dios. Entonces, bien, vamos a desarrollar ese tema acá en el nombre del Señor. Así que voy a dar inicio allí. Por favor, no se vaya, quédese hasta el final, suscríbase y comparta este tema interesante. Dice Génesis capítulo 2, verso 7, formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente o un ser viviente, dicen otras versiones. Génesis 2, 21 al 23 dice lo siguiente, y el Señor Dios hizo caer sueños sobre el hombre y se adormeció, dice acá, entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. El verso 22, y edificó el Señor, o creó, se puede entender lo mismo, dice el Señor Dios la costilla que tomó del hombre en mujer y la trajo al hombre. Verso 23, y dijo el hombre, esta vez, dice acá, hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Entonces bien, dice acá, ahora bien, 1 Timoteo capítulo 2, verso 13 dice lo siguiente, porque Adán fue formado primero, dice, después Eva, o sea, primero fue el hombre, después fue su esposa o Eva, la mujer. Bien, entonces notemos algo importante acá. Vamos a leer Génesis 2, 8 al 9, dice lo siguiente, y Yahweh Dios plantó un huerto en Edén. ¿Sí? Plantó un huerto geográficamente dentro de Edén. Dice lo siguiente, dice, al oriente, y puso allí al hombre que había formado, y Yahweh Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice acá que obviamente pues dice que estaban en medio del huerto. Ahora, el verso, o vamos a leer el capítulo, 2, el verso 16 y 17, y presten mucha atención porque es muy importante. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, dice, no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. La versión original se dice que dice es, el día que de él comas, muriendo morirás. Entonces claramente hay un punto muy importante a analizar acá, es que el Señor le da
una orden, un mandato, ese es un imperativo. O sea, esto es un imperativo que se refiere a una orden, un mandato, de que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Podía el hombre comer de todos los otros árboles, pero menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que él comiere, le dice el Señor, ciertamente morirás o muriendo morirás. Entonces, el Señor le es claro al hombre y le pone esta restricción para que él no comiera, porque obviamente le dice acerca de las consecuencias. Bien, entonces veamos algo muy importante acá. Eclesiastés capítulo 7, verso 29 dice lo siguiente: He aquí, solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas perversiones. Notemos eso. Dios hizo al hombre recto, ¿sí? Romanos, ahora vamos a leer en la otra versión de Eclesiastés, que también lo he posteado en dos versiones, dice el mismo texto. Solamente he encontrado lo siguiente, que Dios hizo perfecto, escuche bien, perfecto, dice, al hombre, pero este se ha complicado la vida. Bien, ahora, notemos lo siguiente, cuando Dios creó al hombre, Dios lo hizo perfecto, recto, delante del Señor. Entonces, por ende, el hombre no podía ser creado mortal, porque al ser mortal, entonces el hombre, la mortalidad o la corrupción se entiende que es sinónimo de pecado. Y esto pasó posteriormente, después de que el hombre peca, come del árbol. Obviamente el hombre es expulsado del huerto y progresivamente dentro del día de Dios el hombre muere. Recordemos que un día, los días de Dios, en este caso como dice Pedro, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces Adán muere cerca casi de los 1000 años dentro de lo que es el marco de un día de Dios. Muere él. Entonces bien, dice acá Romanos capítulo 6, verso 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado o de esa transgresión al mandato del Señor fue la muerte. Entonces, ¿qué quiere decir? Que antes que del hombre pecar, pues no había muerte, no había muerte alguna. Entonces, por ende, el hombre no tenía, pues, ¿por qué ser afectado por la corrupción o la muerte? No existía, porque el hombre era recto, íntegro delante de Dios. Para que entiendan eso, muchos que dicen que, bueno, que Adán fue creado, digamos, mortal. Es totalmente falso. Adán fue creado inmortal. Pero ¿qué pasa? Después que él peca, ¿sí? Desobedece, entonces viene, en base a esa consecuencia, viene la muerte. Entonces sigamos leyendo acá. Por eso dice, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, de esa manera el hombre muere por desobedecer al mandato del Señor. Entonces, por ende, el hombre antes de eso era inmortal, pero si él comía, obviamente perdía esa inmortalidad. Vamos a seguir leyendo acá. Dice Romanos capítulo 3, verso 23, dice, capítulo 3, verso 23 dice, por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 2, 7 dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, dice, buscan gloria, honra e inmortalidad. Tenemos que entender algo muy importante acá, notemos que el verso 5 de Romanos 12 dice, por tanto, como el pecado entró, dice, en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte, dice, pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice, pues obviamente todos fueron destituidos de la gloria de Dios y confinados a morir. O sea, la consecuencia que nos dejó Adán del pecado de Adán, la desobediencia, la transgresión al mandamiento del Señor es la muerte. Entonces, en este punto, ya el hombre pasa de ser inmortal a mortal después de que peca, ¿sí? Transgrede el mandamiento del Señor. Quiero que tengan claridad en ese punto. Ahora hay un punto muy importante acá. Luego, dice acá, en Timoteo capítulo 2, verso 1 al 10, dice, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó, dice, la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Y la palabra ahí que se usa es asanasia en el griego. La palabra inmortalidad significa sin muerte. Y Cristo a través del mensaje del Evangelio vino a sacar a la luz la vida y la inmortalidad. O sea, quiere decir que para obtener nuevamente esa inmortalidad tenemos que buscar a Cristo. De otra manera no se puede.
Entonces, amados hermanos, pues aquí podemos ver claramente que el hombre, ¿sí? Repito, el hombre fue creado inmortal, no en un estado neutro como muchos enseñan. Vamos a analizar algo acá, por eso dice aquí en Corintios, 1 Corintios 15, 53, obviamente está hablando de lo que se refiere a la resurrección y la adquisición de la inmortalidad eterna, o sea, perpetuamente. O sea, ¿qué quiere decir? Porque es necesario, dice el apóstol, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Notemos eso. O sea, la palabra asanasia que se usa ahí sin muerte. O sea, que ya la persona, nosotros, los redimidos, no van a volver a morir. ¿Por qué? Porque vamos a tener la inmortalidad. Y precisamente lo que nos está hablando aquí el apóstol Pablo en Romanos 2.7 dice vida eterna. ¿Sí? O sea, quiere decir que significa una perpetuidad de vida, la cual nunca terminará. Por eso Jesús claramente, o el apóstol Juan, ¿sí? Nos expresa tanto allí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Entonces nosotros analicemos las palabras. Jesús vino a sacar, dice que a través del mensaje del Evangelio y su sacrificio, ¿sí? A sacar a la luz la vida y la inmortalidad, es lo que dice acá claramente en 2 Timoteo 1:10, dice, pero ahora, dice, ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó, dice acá, o sea, cuando dice quitó se refiere que Él tiene la autoridad, el poder o el dominio, las llaves del Hades y de la muerte. Eso lo dice en Apocalipsis. Entonces dice, quitó la muerte y sacó a la luz, ¿qué? La vida, refiriéndose a la vida eterna, o sea, la inmortalidad. Por eso dice, la vida y la inmortalidad. ¿Por qué? Por el Evangelio, o sea, por las buenas nuevas que Él trajo. O sea, esas buenas nuevas, obviamente entenderla que son las buenas nuevas de Cristo y ese sacrificio que Él hizo, entonces saca a la luz la vida y la inmortalidad. O sea, la vida, digamos, perpetua o perdurable. Entonces claramente el hombre fue creado por Dios inmortal, no mortal. Porque, repito, la consecuencia de la transgresión al mandato del Señor es la muerte, o sea, la corrupción del ser, en este caso, de lo que es el cuerpo y del alma. Recordemos que Juan, en el Evangelio de Juan, hay un texto que dice claramente, donde el Señor Jesús habla y dice que todo el que oye su palabra y cree al que lo envió, dice, tiene vida eterna. Dice, y que no vendrá a condenación. Entonces, para nosotros volver a tener esa inmortalidad, tenemos que creer en Cristo, creer en su palabra, en ese mensaje que Él trajo, aceptar su sacrificio, en otras palabras, aceptar que Él fue el que hizo la obra de redención y es nuestro Salvador. ¿Para qué? Para poder nuevamente adquirir esa inmortalidad, para poder vivir eternamente con Él. Entonces, por ende, aquellos que dicen que el hombre fue creado mortal, es falso, están mintiendo. Y aquellos que dicen que no definen si el hombre era mortal o inmortal, pues también están equivocados, porque Dios no pudo, no podía hacer esto. Digamos, ¿cómo es posible que iba a crear al hombre, como decir, en parte mortal y en parte inmortal? No tiene ningún sentido. Entonces, esa enseñanza del estado neutro que se está, digamos, por ahí difundiendo en las redes sociales es totalmente falsa. O bien el hombre fue creado mortal o inmortal, pero vemos claramente que dice que por causa que el pecado dice que entró por la transgresión de un hombre. Eso es lo que dice acá.
Dice, por tanto, como el pecado, dice, entró en el mundo. Entró, o sea, quiere decir que no estaba. Entró. Dice, por un hombre, ¿cierto? Y por el pecado, dice, la muerte. Así luego dice, la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, obviamente pues están destituidos de la gloria de Dios. Entonces por eso el Señor expulsa al hombre del huerto del Edén y coloca allí a unos querubines para que guardasen la entrada al huerto, a este jardín. Y obviamente pues lo hace el Señor también porque allí estaba el árbol de la vida. Entonces el Señor lo expulsa para que no fuera el hombre, y porque dice, no sea que el hombre alargue la mano, tome del fruto del árbol de la vida y viva para siempre, sabiendo el bien y el mal. Entonces el Señor, obviamente allí está, podemos decirlo así, lo digo, allí estaba el antídoto. Si Dios le hubiera permitido al hombre comer del árbol de la vida, el hombre hubiera vivido eternamente sin morir, pero sabiendo el bien y el mal. Imagínense las personas, pues, sabiendo el bien y el mal, haciendo toda clase de perversidad, pero no, la muerte, pues, no le hacía ningún efecto, porque precisamente ese era el antídoto. El árbol de la ciencia del bien y del mal era el antídoto para lo que Adán había hecho, pero Dios no permitió eso, porque entonces los planes del Señor no se cumplirían como Él lo había diseñado desde el principio. Entonces por eso lo expulsa. Ahora envía a ese verdadero árbol de la vida, que se refiere a nuestro Señor Jesús, porque Él es el verdadero árbol de la vida. El que coma de Él, de su palabra, vivirá. Por eso dice, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre, Jesús lo dice allí, en el Evangelio de Juan, dice, tiene vida, ¿qué? Eterna. Y esto se debe entender en el sentido espiritual, no literal, no que nos vayamos a comer a Cristo literalmente, no, ese es en el sentido espiritual, de comer su palabra, tomar su enseñanza, atesorarla, guardarla dentro de nosotros, creerla, ¿sí? Entonces eso nos da a nosotros, ¿qué? Vida eterna. Por eso dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Entonces, definitivamente que el hombre no fue creado mortal, sino inmortal, repito, para que ustedes me entiendan, porque el hombre fue creado perfecto. Si el hombre hubiera sido creado mortal, entonces el hombre no hubiera sido perfecto. Entonces realmente Dios hubiera hecho a un hombre imperfecto, pero como Dios es perfecto, lo hizo a su imagen y semejanza. Dios creó todas las cosas buenas, perfectas, pero dice que la Biblia claramente dice allí en ese Eclesiastés que el hombre buscó sus perversidades. O sea, el hombre, ¿sí? Adán allí quiso desobedecer, creyéndole a Eva, y comió del fruto, y por ende pues ambos comieron, y realmente pues por causa de este pecado, esa transgresión, entró la muerte. Así de sencillo. Así que bueno, más nada, amados hermanos, hasta aquí esta exposición, y espero que ustedes pues lo puedan entender. Ahí quedan los textos para que ustedes lo analicen, y recordemos que ahora tenemos la oportunidad de alcanzar la inmortalidad a través del sacrificio de ese Adán, de ese postrer Adán celestial. Eso es lo que dice la Escritura claramente, en lo que podemos leer. En Corintios dice, porque es necesario que esto corruptible se vista incorrupción y esto mortal se vista inmortalidad. Entonces estamos esperando esa promesa de que nuestra alma, nuestro ser va a recibir esa investidura de la inmortalidad para vivir eternamente con Él. Así que bueno, gracias y paz para todos los hermanos, muchas bendiciones, fuerte abrazo, y les habló su amigo y hermano en Cristo, Sergio Rodríguez, discípulo del Señor Jesús. Hasta una nueva oportunidad.